si ha habido algún acercamiento. Eso se maneja de manera muy confidencial, ciertamente, pero todo el mundo sabe, y creo que lo que explicaba el doctor hace sentido, que para las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura para las altas cortes, por lo regular se hace consenso, se consultan las fuerzas políticas representadas en el Consejo de la Magistratura. Solo eso. Bueno, entre otras cosas, doctor, ¿cómo ve usted lo del Tribunal Constitucional, el reemplazo, la sustitución de 5 miembros que vencen en diciembre y ya se está en el proceso de selección? ¿Le han tocado las puertas de Fuerza del Pueblo a ver qué opina? Bueno, como es normal, nosotros tenemos un miembro que es el senador Bauta Rojas, que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y la oposición representada en el PLD también tiene un miembro que es parte Víctor Fadul. del Consejo, que es precisamente el diputado Víctor Fadul. Ahora, digamos que se ha empezado la parte que tiene que ver con la inscripción, esa fase que ya se refiere al acercamiento entre las fuerzas políticas, tradicionalmente se da más adelante. Se espera tener la información y se espera que pase la fase de entrevistas y de calificación, y entonces sobre la base de los calificados se empiezan a hacer los consensos y no hemos llegado. Nosotros esperamos que en este caso lo que surja sea el resultado del consenso entre las fuerzas políticas. Esperamos además de eso que se valore las declaraciones ofrecidas por el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Milton Ray Guevara, que le ha pedido al presidente de la República, que es quien preside ese órgano, y le ha pedido en este caso a la fuerza política que tiene más peso en el Consejo Nacional de la Magistratura, que evite que el Tribunal Constitucional pase a manos de sectores corporativos. Y es importante esto porque el Tribunal Constitucional es el tribunal de cierre en sentido general y está para garantizar los derechos de las corporaciones y de los ciudadanos. Y un órgano como ese no sería bien que termine siendo cooptado por las fuerzas económicas que dominan en la sociedad. Ese llamado que hizo Milton Ray para mí debe ser bien sopesado por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y sobre todo por el presidente Abinader, porque todo el mundo sabe que desde su gobierno siempre se le ha criticado que hay una inclinación hacia lo privado, una inclinación hacia la consolidación de lo privado en el desmedro de lo público. Y por tanto, mal podríamos nosotros terminar poner en manos, son cinco miembros, tengo entendido que cinco magistrados que se van a elegir, ya se eligieron creo que 4, es decir, el gobierno actual que preside el Consejo de la Magistratura habrá propiciado un cambio de más del 60 o el 70% de los miembros del Tribunal Constitucional, lo que le va a dar la posibilidad de marcar un poco la pauta en las decisiones políticas que emanen del Tribunal Constitucional. Y digo política porque la sentencia, de alguna manera, la sentencia del Tribunal Constitucional son políticas. El Tribunal Constitucional es, de todos los órganos judiciales, si se le considera así, el más político de los órganos. Don Roberto, el magistrado Milton Ray Guevara, en unas declaraciones que dio, él comentaba que el Tribunal Constitucional ha llevado como una cruzada tratando de enseñar todo lo que significa la Carta Magna de nuestro país en las escuelas y en las universidades. Él dice que desde que el órgano fue, desde el 2012, hace más de 11 años, no se logró pactar con funcionarios del Estado en términos de educación, pero que las enseñanzas de la Carta Magna en las escuelas y en las universidades nunca se ha hecho absolutamente nada en ese sentido. Yo creo que hay un tema en la sociedad en su conjunto y no solamente en las nuevas generaciones. Me preocupa más en las generaciones presentes e incluso en quienes tienen el control de las funciones públicas. El Tribunal Constitucional ha emitido más de 100 sentencias que no han sido ejecutadas por los órganos llamados a ejecutarlas. Estas han sido desacatadas. Lamentablemente tenemos un sistema en los cuales los ministros, los administradores y, ¿por qué no?, la propia Procuraduría General de la República, que es una de las alas del sistema judicial nuestro, tienden a desacatar decisiones judiciales que deben ser implementadas, lo que significa
que la denuncia que hace el presidente del Tribunal Constitucional es muy asertiva, en el sentido de que no hay una conciencia del peso que debe tener la Constitución como norma sustantiva en todas nuestras actuaciones. Lo más lamentable es que los que dirigen la cosa pública estamos dando mal ejemplo a aquellos que se supone que debemos educar para que la comprendan y la asimilen. Por lo que debemos trabajar en dos sentidos, en las escuelas, en los centros privados, y también debemos llevar una jornada de educación a los funcionarios públicos para que terminen de aceptar que las decisiones que emanen del Tribunal Constitucional y de los órganos judiciales son para cumplirlas, son para acatarlas. Doctor. En el periódico El País hay un artículo hoy que habla sobre la democracia y el Estado de Derecho. Y dice que este último, el Estado de Derecho, está prácticamente en un proceso de deterioro y de retroceso Grave. en el mundo entero. Y la República Dominicana es el mejor ejemplo de eso en materia del incumplimiento de las decisiones. Este mismo periódico judiciales. publicó en día pasado reacciones de inversionistas con el tema de Pedernales. Dice que se están retirando porque parece que no sienten garantía en el Estado de Derecho. O sea, tienen una serie de observaciones, el mismo periódico. Mire, doctor, antes de que usted se vaya, hay 2 o 3 temas que hay que tratarlo de manera obligatoria. Usted nunca ha querido, porque públicamente lo ha planteado, hacer referencia a la Junta Central Electoral, donde usted permaneció durante algunos años, llegando incluso a ser el presidente del órgano, primero de la Cámara Administrativa, posteriormente como presidente de la Junta. Pero hay un tema importante para los partidos y para el sistema que la Junta lo está planteando, y creo que tiene algunos reparos el partido suyo, Fuerza del Pueblo, es sobre el tema de los escáneres o de la adquisición de un grupo de laptop de computadoras o de el cambio total para comprar laptop. ¿Cuál es la observación que tienen ustedes? ¿Cómo ustedes ven eso que la Junta lo ha planteado? Y si la Junta lo plantea es porque siente que hay alguna dificultad para hacer el proceso con los equipos que parece que no están en mejor estado. Yo me he mantenido al margen en el partido de ese tema, por razones obvias, ¿no? Yo estuve primero en la Cámara Contenciosa, presidí la administrativa y después fui presidente de la Junta, y por eso trato de evitar involucrarme en los aspectos técnicos. Si se le pudiera atribuir un error a la Junta es quizá haber dejado eso para esta fecha. Esos temas técnicos debieron ser abordados antes, y lo que he visto es que se está produciendo un cambio en la propuesta original. Lo que yo había visto era que la Junta había dicho que había hecho un estudio de los escáneres, que los mismos estaban bien y que se podían En principio se dijo eso. Incluso dijeron que el Estado se iba a ahorrar un dinero, que no iba a tener que comprar más equipos. Pero después de eso vi que lo usaron ahora, lo usaron en las elecciones del Partido Revolucionario Moderno, se llevaron a cabo con esos escáneres las primarias del PRM. Ningún equipo es eterno y ningún equipo se compra con el criterio de que toda la vida se van a utilizar. Hay países, por ejemplo, como Venezuela o Brasil, que van sustituyendo sus equipos por porcentaje, 20%, 30%, y siempre tienen una buena cantidad a mano. En el caso nuestro, parece ser que se está planteando un híbrido de usar una parte de los equipos y de comprar laptop en otra. Los cuestionamientos que yo he visto que ha hecho la Fuerza del Pueblo se contraen básicamente al tema de la laptop. Parece que tienen algunas inquietudes que no veo mal que la Junta las escuche y las reciba y dé la respuesta adecuada. Tengo la confianza de que así será, para que tengamos un proceso diáfano. Hay un elemento nuevo en el diseño de la arquitectura electoral de este momento, y es que antes se cuadraban las actas en las juntas electorales, y el nuevo sistema está planteado para que las actas se cuadren en los colegios electorales, y parece que por ahí... ¿Eso es bueno o eso es malo? El riesgo es mayor. Si se cuadran en los colegios. El riesgo es mayor. Pero hay mucho más control de que eso no sea alterado en el camino a la Junta Municipal. Bueno, es que el riesgo es mayor porque tú tendrías el acta en un lugar concentrado, que son las juntas electorales, donde los técnicos se supone que son más calificados. Tú estás descentralizando
lo que se ¿El llama... escrutinio? No, descentralizando el cuadre. ¿Qué es lo que pasa? Miren qué es lo que pasa. Estas elecciones tú vas a tener que cuadrar las actas de los regidores y las actas de los diputados. Básicamente, porque no es lo mismo las actas de los alcaldes o de los senadores donde no va a haber problema y del presidente. Pero en el asunto de los diputados y de los regidores pudieran haber Es dificultades. decir, que su partido, si estoy copiando correctamente, pudiera llevar esa observación ante la Junta Central Electoral. Depositó ya varias instancias donde está pidiendo que no con un ánimo de generar dudas ni cuestionamientos, sino está pidiendo una discusión amplia sobre el tema para evitar que puedan haber fricciones posteriores. Doctor, aunque a usted no le gusta tratar el tema de la Junta, usted lo ha dicho, pero sí yo creo que en el ángulo de lo que le voy a preguntar pudiera ser un aporte por su experiencia como expresidente de la Junta Central Electoral. En las elecciones del 16, que de hecho el presidente Abinader no reconoció el triunfo del presidente Danilo Medina. En las elecciones del 16 usted sufrió... Acuérdate que él estaba asesorado por el abogado de Trump. Ah, bueno. En las elecciones del 16 usted recibió unas fuertes presiones. Después del COVID y que la gente no asimila bien. Sí, usted como presidente de la Junta sufrió fuertes... en esa campaña usted recibió fuertes presiones 2 o 3 meses antes de las elecciones. El partido opositor le pedía a usted cambiar lo que ya usted había estructurado durante 3 o 4 años de proceso que lleva la Junta siempre en los montajes de las elecciones. ¿Qué consejo usted le da a la Junta Central Electoral en estos momentos en que ya vamos entrando en la parte más crítica, en la que nos acercamos ya, estamos a menos de 3 meses de las elecciones municipales? Cuando los partidos comienzan a presionar, a que le cambien a última hora el proceso. Recuerdo además que en ese momento hubo hubo renuncias en masa de los responsables de las mesas electorales. ¿Qué consejo usted le da a la Junta con estas decisiones que los partidos comienzan a presionar a última hora y qué hacer? Mira, en el 16, todos los partidos... se presentó una situación que yo no se la deseo a ninguna junta. Una vez a mí me tocó ir a un país que se llama Botswana, en África, a dar una conferencia sobre los órganos electorales en decisión en situaciones de apretada, es decir, administrando elecciones en situaciones de crisis. Y yo decía que habían en esa conferencia que habían 2 escenarios en que ninguna junta quiere encontrarse. El primer escenario es cuando hay una diferencia evidente entre un candidato que todo el mundo sabe que ese candidato va a ganar. Porque los partidos tienden a querer descalificar al ganador. No, descalificar al árbitro para sí. justificar su resultado. Y el otro es cuando son elecciones muy competitivas. Reñidas. Muy reñidas. Siempre es bueno que haya pequeñito margen, no muy grande, porque para el órgano estoy hablando. Y un proceso electoral en que el presidente en función quiere volver a ser presidente. ¿Es fácil para la Junta? Se complica. Por ejemplo, en el 16, el presidente estaba reeligiéndose, pero tenía cierta comodidad, porque de alguna manera la oposición estaba díscola, estaba peleando contra Leonel Fernández, que no era candidato, y descuidó al candidato, que era Danilo Medina, y le dio el toro que era. Y de alguna manera llevaba una ventaja cómoda. Y eso le ayudó porque la oposición estaba dispersa. En ese momento, tanto el partido de gobierno como toda la oposición, después que habían llegado a un acuerdo de usar un sistema, 2 meses antes querían variar ese sistema. Y yo advertí el riesgo que eso tenía. Porque evidentemente yo soy partidario de que las cosas deben ser definidas con tiempo. Por eso mis palabras anteriores, hace unos minutos, usted la escuchó, donde yo decía que hace un tiempo la Junta había decidido un sistema y ahora está planteando algunos cambios, y esos cambios son los que están generando preocupación en algunos partidos. Pero esa es la realidad que tenemos al día de hoy. Yo diría que se sea lo más transparente posible en ese tema. De todas maneras, no sé si puedo plantear.
Sí. Para salirme un poco de ahí, ¿verdad? Usted va a hacer un planteamiento, pero después de que Mayo pregunte algo que Sí, tiene pendiente ahí. doctor, vuelvo al Tribunal Que Constitucional. me he dado cuenta que tengo que pedirle asesoría en otros ámbitos. A Mayo. ¿Usted cree que al azar que él está ahí? Yo lo puedo poner No. como socio también. Pero usted paga dividendos. Mire, doctor, volviendo al ¿Por qué te tribunal. mira, don Dani, en Volviendo al Porque hay, tribu- hay sociedades que no dan Que dividendos. no dan nada. Nada más están en el imaginario. Doctor, mire, volviendo al Tribunal Constitucional, todos los sectores sugieren uno para la sustitución de los 5 que están. La Fuerza del Pueblo no tiene uno sugerido todavía. Yo no creo ni siquiera que en este momento se pueda afirmar que ninguna fuerza política tenga a nadie en particular, por lo que dije ahorita. Las fuerzas políticas esperan que se inscriban y todavía la fase de inscripción no se ha cerrado. Incluso se dio una prórroga, creo que hasta este miércoles. Después que esa prórroga pase y veamos el banco de elegibles, entonces que la fuerza política vende ese banco de elegibles, quienes son. Por demás, también yo he aprendido que en las prórrogas siempre se inscriben algunos de los que salen. Lo que sale, eso ha enseñado la vida. Doctor, ¿cuál es el planteamiento que usted quiere Usted es hacer? muy inteligente, doctor. ¿Cuál es el planteamiento? Mira, yo quiero expresar en nombre del Partido Fuerza del Pueblo nuestra preocupación por el tema de la seguridad pública. Aquí hay un tema grave de seguridad pública que lleva, como dijo el presidente Fernández hace un tiempo, a que los dominicanos nos sintamos de noche, que vivimos bajo un concepto de arresto domiciliario masivo, porque después de la noche tenemos temor de poder estar moviéndonos, de que podamos ser atracados, asaltados. No importa lo que diga el gobierno de que supuestamente no se percibe así, la realidad es que todos percibimos eso así. Es como si no hubiese control social, es como si desde la seguridad pública eso se hubiese abandonado, y aquí hay zonas que definitivamente están fuera de control de la autoridad. A eso se agrava el hecho de que las fuerzas que están encargadas de garantizar la seguridad pública no están atendiendo su cartón. Y voy a poner 2 ejemplos. Un ejemplo es el que está colocado en la opinión pública, que es el llamado teteo que se dio en la zona colonial, que demostró que cualquier desorden no hay forma de pararlo. Hay forma de iniciarlo, pero no hay forma de controlarlo y de pararlo, y eso deja mucho que decir de la autoridad, que ante la llamada insistente de los residentes, de los vecinos de la zona colonial, no pudo controlar situación como esa. Incluso vi hasta figuras del arte que dijeron que llegó un momento que no podían salir, que tuvieron que refugiarse en sus vehículos porque no podían salir en medio del desorden. Eso nos lleva a preocupación porque ocurre en un espacio público que está destinado a recibir turistas, que es el renglón fundamental de la economía en la República Dominicana. Y el otro tema tiene que ver con unas declaraciones que dio el almirante que está dirigiendo la Dirección Nacional de Control de Drogas. Mira, a partir de los 90 se dio un fenómeno que la gente no terminó de entenderlo. Hubo un cambio en la modalidad de pago del narcotráfico. El narcotráfico antes le pagaba en efectivo, en dinero, pero a partir de los finales del 90, los narcotraficantes empezaron a pagar en especie. Es decir, le daban un porcentaje de la droga a los traficantes locales. Cuando se trataba de coger la droga, cobrar el dinero y mandarla para Europa y mandar para Estados Unidos, no constituía un elemento de preocupación para la República Dominicana. Pero cuando te dejan un porcentaje de la droga, esa droga con la que se quedan los que están asociados al crimen organizado, necesitan un mercado. Y desde ese momento se empezó a crear un mercado en la República Dominicana para la colocación del porcentaje de la droga que recibía. Como consecuencia de eso, es que hoy tenemos un microtráfico extendido en todo el país. Y aquí, casi en todas las esquinas, o en muchas esquinas, hay puntos conocidos donde la gente va a suplirse de la droga. Y la verdad es que aquí hay un fenómeno único, por lo menos en una parte importante de América, y es que el único producto que ha bajado de precio es la droga. Aquí todos los productos están caros, han subido de precio. Y antes que se hablaba de que un kilo costaba $10,400, aquí ahora se está vendiendo creo que se está vendiendo a $4,600. Súmele a eso lo que los rinden. Lo que con significa el azúcar de leche. Eso quiere decir una cosa, que hay una sobreoferta de droga.
Y si hay una sobreoferta de droga, quiere decir que los mecanismos de control para que la droga entre al país no están funcionando como se debía. Obviamente me van a decir que la producción de droga a nivel mundial ahora es mayor que antes y que la sustitución de los carteles colombianos por los carteles mexicanos para que sean los que controlen estas rutas de distribución de droga le hace más fácil la tarea. Yo diría que no, porque los mecanismos que llevaron a que entre el periodo del 2008 básicamente al 2012 para que se disminuyera el tráfico de droga están ahí. Cuando se adquirieron los supertucanos aquella vez fue con la finalidad de disminuir las trazas, es decir, la penetración de aviones, rutas ilícitas para la colocación de droga, y en el año 2011 se dejó en cero, no había traza, lo que significa que se controló y empezó a ser sustituida por vías marítimas y por vía terrestre a través de Haití. Ahora el gobierno tiene que reorganizarse y rediseñarlo, porque si algo está contribuyendo a la falta de seguridad ciudadana es el control del microtráfico en varios territorios del país, porque esas luchas entre clanes, entre grupos del microtráfico, genera inseguridad que afecta a ciudadanos inocentes que por demás no están vinculados a esa labor y que caen generalmente en esos enfrentamientos que se da entre pequeños traficantes o grandes traficantes. Por tanto, necesitamos que en vez de utilizar al almirante para estar criticando a Leonel Fernández, para estarse inmiscuyendo en política, deben tratar de garantizar la seguridad pública. Debo informar que entre el día de hoy o mañana, la Fuerza del Pueblo va a depositar una instancia en la Junta Central Electoral donde le está pidiendo que proceda a abrir una investigación contra el almirante director nacional de la Dirección Nacional de Drogas, porque las declaraciones que dio transgreden la Constitución de la República y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, ¿Cómo? que es una de las ramas a la que él pertenece. Los militares no pueden jugar un rol beligerante, y cuando él asumió una posición en contra del presidente Leonel Fernández, transgredió eso y lo hizo en medio de un proceso electoral, porque estábamos en lo que se llama el periodo de pre-campaña, que fue oficialmente declarado por la Junta Central Electoral y que concluye el 10 de noviembre de este mes, por lo que la Junta Central Electoral tendrá la obligación de iniciar una investigación y de tomar las decisiones que correspondan en relación a ese oficial, porque queremos advertir que cualquier otro militar que siga incurriendo en actividades políticas partidarias va a ser enfrentado por la Fuerza del Pueblo, porque aquí en el año 1978 quedó enterrado el periodo en que los militares participaban en política, y da pena que el presidente de la República no haya reaccionado a esa acción, porque hay gente que ya está pensando que ese almirante actúa por un mandato del presidente. Tal vez no lo ha hecho públicamente el presidente y se lo ha dicho. Bueno, es que el almirante lo hizo público. ¿A qué se La pone? reacción del presidente debe ser pública, porque si el presidente no le llama la atención a ese militar, cualquier otro militar se puede sentir estimulado a creer que el presidente se siente contento de que los militares estén actuando en actividades públicas. Eso es un gran retroceso en la vida institucional de la República Dominicana. ¿A qué se pone el militar que incurre en acciones meramente políticas? A todo, hasta su destitución o hasta un juicio ante el tribunal que corresponda, porque está violando no la ley orgánica de la Fuerza Armada, está violando la Constitución de la República, y en algo grave. Si hemos logrado llegar donde hemos llegado en la democracia en República Dominicana, si tenemos este nivel de estabilidad, es porque de alguna manera hemos logrado que los hombres que controlan las armas en la República Dominicana estén al margen del activismo partidario. Pero don Roberto, en las declaraciones del director de la Dirección Nacional de Drogas, él especifica como la cantidad, o sea, él dice que durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández se decomisaron 41,000 y pico de kilogramos, o sea, él habla como de cifras específicas, y que en 3 años fueron 103,000, algo así. O sea, eso es, usted puede pugnar eso frente o la Fuerza del Pueblo, usted representándolo frente a la Junta Central Electoral. Usted dice por el momento en que él dice eso. No, en cualquier momento, porque él lo hizo en una respuesta a un precandidato presidencial.
Él no lo hizo como consecuencia de una corporación de un periodo. Ah, ok. Él lo hizo para responderle al presidente Leonel Fernández y él no está para eso. Porque él está para jugar un rol institucional. Por demás, mintió. Porque él dijo que la cantidad de droga que se había decomisado en los periodos del presidente Leonel Fernández había sido muy ínfima y que ahora se ha estado decomisando más. Cometió un error que le va a hacer daño al gobierno, porque si hay un punto débil del gobierno es la lucha contra el narcotráfico. En los periodos de Leonel Fernández, cuando se agarraba a un narcotraficante, se agarraba a la cabeza, se destruía toda la estructura criminal, se le confiscaban las propiedades y en adición a eso todo el dinero se ponía a disposición y había una lucha seria contra eso. Tú puedes investigar. Está el caso de Figueroa Agosto, está el caso de Quirino, está el caso de Toño Leña. Se pueden mencionar muchísimos cabecillas y sus estructuras que fueron desmanteladas. Yo quiero ver qué estructura este almirante, que por demás en esos periodos era el jefe de inteligencia del 6CC, entonces, ¿qué hacía él ahí? Porque si él se está refiriendo y él está cuestionando eso, se está cuestionando a sí mismo. Pero ahora que él tiene el control y en estos 3 años de gobierno del PRM, yo quisiera que ellos mostraran una sola estructura de narcotráfico que ellos hayan desmantelado, que mostraran cuáles propiedades de narcotraficantes han sido incautadas. Doctor. Que mostraran, la efectividad de eso, porque en materia de lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Luis Abinader definitivamente se ha quemado. Última pregunta antes de que se vaya. Alguien nos dice que usted tiene información sobre el perfil de la persona que va a acompañar al doctor Leonel Fernández en la candidatura para la vicepresidencia. ¿Cómo? Sí. Y ese rol insigne. Ese perfil está definido. Mira, y para cerrar, lo pero están tratando don Dani, suave yo para el otro día cerrar. pregunté eso. Yo dije, ¿quién es el vicepresidente o la vicepresidenta el del...? doctor Roberto Rosario Márquez tiene información. Pero por lo menos el perfil, Adelante, ¿verdad? No, siendo Los leonés. micrófonos Yo son se la puse suyos. suave, el perfil. Yo no le pedí nombre. Exacto, No, no. El perfil. Bueno, le puedo decir que va a ser un ciudadano dominicano. De Santiago, ¿verdad? Mira, De Santiago, bueno. ¿verdad? Qué bueno. Yo creo que todavía, cuando digo ciudadano, Hembra o varón. sin distinción de género. Y de Santiago. Yo diría que ese es un tema que hay que abordar más adelante porque todavía la campaña no se ha desarrollado lo suficiente para nosotros saber qué es lo que conviene a la fuerza del pueblo. Pero oiga lo que le voy a decir. Como dice un ex compañero suyo, falta poco Así es. para definir eso. Sí. Sí. Eso hay que definirlo. Pero yo pienso que eso se define ya en febrero, en enero a febrero, porque eso dependerá de muchas situaciones que tienen que ver con la correlación de fuerza política del momento. Es decir, que pudiera ser un agente del PLD o del PRD. O del PRM, ¿Qué tú ¿quién estás sabe? insinuando, Dani? Bueno, gracias al doctor Roberto Rosario Márquez por acompañarnos. Nos vamos.